Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Bueno, esta tarde empezamos la serie de entrevistas que tenemos con distintos candidatos a la zona metropolitana de Guadalajara. Nos acompaña Enrique Alfaro, ya están invitados los candidatos de Acción Nacional. Alfonso Petersen, nos acompaña el próximo martes. Ricardo Villanueva está por confirmarnos cita. Van a estar en estos micrófonos para atender pues las preguntas que podemos plantear nosotros, pero por supuesto también comentarios y preguntas de ustedes. Enrique Alfaro tiene 42 años, es ingeniero civil, egresó del ITESO. Ya le preguntaremos su 41 padre. Todavía. ¿41? Sí, bueno, entonces me queda un mesecito. Salió mal ahí el dato, 41 años, pero ya casi a los 42, egresado del ITESO. Su padre fue rector de aquí de la Universidad de Guadalajara, Enrique Alfaro. Su madre es empresaria y bueno, se dedica a la política profesional desde hace tiempo. Fue regidor por el Partido Revolucionario Institucional en Tlajomulco, asesor del senador Raimundo Gómez Flores. Fue posteriormente diputado local por el PRD, posteriormente presidente municipal de Tlajomulco y hacia el final de ese periodo salió del PRD, tuvo una ruptura, fundó Alianza Ciudadana en 2012 y fue candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado en ese mismo año. Enrique Alfaro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Contrario, gracias por la invitación, Rubén, Jesús. Buenas tardes. Tienes 2 hijas y estoy seguro que tres hijas, Tres hijas. Como todos los padres las quieres. Querías por los desaparecidos aquí en Guadalajara. Hay casi 500 desaparecidos en Guadalajara y yo no veo que sea una agenda de los candidatos. Yo ayer lo comenté en el ITESO, justamente el tema. Es inadmisible que nuestro estado sea el segundo lugar a nivel nacional en desapariciones, pero más increíble es que la autoridad siga pregonando el discurso de que todo está bien, que nadie dé la cara, que nadie pague las consecuencias de estos hechos. Creo que lo primero que yo podría hacer si tuviera injerencia en el asunto sería de entrada destituir al fiscal general, porque me parece que queda en evidencia que no hay condiciones en este estado que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esa es la función sustantiva de cualquier gobierno y creo que hoy Jalisco y particularmente la Fiscalía General tendrá que dar una explicación de cómo es posible que suceda esto, cómo es posible que ayer se ha asesinado una persona en Providencia, cómo es posible que todos los días nos estemos acostumbrando a muertes, violencia y zozobra. Yo creo que eso no se merece Guadalajara, no se merece el estado. Lamento mucho lo que está sucediendo. Evidentemente, Rubén, tú sabrás que los temas de desapariciones en la agenda de un candidato a presidente municipal, pues, ¿qué puedes comprometerte a hacer? Pero es cierto que es un tema que corresponde al Estado o a la Federación, pero por eso lo pregunto, porque me parece siendo tan grave, los alcaldes deberían ser algo ya en, por supuesto, en el puesto, ¿no? Yo lo primero que creo que se tiene que hacer es levantar la voz y poner nombre y apellido. El fiscal general ya no puede estar al frente de la seguridad de este Estado, ya fracasó rotundamente y creo que tendrá que ser una medida urgente en la agenda pública del gobernador de Jalisco. ¿Te acercarías con familiares desaparecidos para gestionar, para facilitarles la búsqueda, porque se le está obstaculizando de una manera increíble por parte de todas las autoridades responsables la búsqueda de sus en todo lo que yo pudiera hacer? No quisiera, porque estamos en un proceso electoral, Rubén, y politizar estos temas me parece que también pudiera ser un error. Pero lo que me gustaría es que en cuanto termine la campaña, para que no se vaya a manchar la intención con ese propósito, me gustaría en lo que yo pueda ayudar, sea cual sea el resultado de la elección, me encantaría poder colaborar en algo y apoyar la causa, que debe ser una realidad terrible la de tener a alguien, a un ser querido desaparecido. Enrique Alfaro, en días pasados también, hace una semana, se cumplió 23 años de las explosiones del año 92 y de hecho nos comentaron que de los candidatos a la presidencia municipal solamente tú estuviste aquel día en las actividades que se realizaron. Ellos están demandando que las autoridades no han respondido a una serie de cuestionamientos. En caso de llegar a la presidencia municipal, ¿atenderías las peticiones que están haciendo desde hace años los afectados? Me comprometí a hacerlo a pesar de que el tema particularmente del manejo del fideicomiso, que ha sido materia de muchas complicaciones para ellos, es un asunto que corresponde también al gobierno del estado, pero me comprometí también a poder establecer un fondo de apoyo de carácter municipal que pudiera ayudar a solventar algunas de las cosas más urgentes que pudieran tener los afectados. Creo que el 22 de abril representa un momento histórico muy importante para Guadalajara. Qué lástima que haya tenido que ser una tragedia de esa magnitud la que generara una sacudida de conciencia
como lo que significó esa fecha para Guadalajara, y en ese sentido creo que para que nuestra ciudad no pierda la memoria, lo mejor que podríamos hacer es ayudar a quienes fueron víctimas de esa desgracia que ocurrió en nuestra ciudad. Enrique Alfaro, la política profesional, los políticos profesionales tienen un descrédito bastante alto, diría que casi en todo el mundo, pero es evidente que en México, creo yo, se lo han ganado a pulso. ¿Cómo enfrentas la campaña con ese rechazo? Estoy seguro que no será todo, pero también se presenta. ¿Y qué piensas que tienen que hacer los políticos para cambiar ese rechazo que se han ganado a pulso por los casos de corrupción, por las mismas formas como tratan de plantear el acercamiento con la población, con las promesas que muchas veces se quedan incumplidas? Creo que la desconfianza de la gente, el hartazgo, inclusive me atrevería a decir el coraje que hay respecto a la política y los políticos es plenamente justificado. Los políticos se lo han o no lo hemos ganado a pulso. Tengo la tranquilidad, Rubén, de sentir que en esa parte es en donde se establecen con más claridad las diferencias. No me siento un político del montón, no lo siento en la calle. Cuando salgo a donde yo voy, lo que recibo son muestras de afecto, lo que recibo son muestras de reconocimiento de que hemos hecho cosas distintas. Yo no creo que haya muchos políticos que puedan ir con toda tranquilidad al estadio, al cine, a los parques, a donde sea, con el ánimo tan positivo que tengo, y eso para mí pues es una gran responsabilidad, es un gran honor, pero es una gran responsabilidad, y creo que en muchos sentidos lo que nosotros estamos construyendo representa la posibilidad precisamente de ir recomponiendo paso a paso la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. No va a ser una tarea fácil, pero si me preguntas a mí por dónde empieza el proyecto de gobierno que yo pretendo encabezar, empieza por eso. Empieza porque la gente se dé cuenta desde el primer día que hay un gobierno que tiene dignidad, que hay un gobierno que tiene vergüenza y que hay un gobierno que no va a faltarle el respeto a los ciudadanos. Pero también la forma de acercarse es instrumental, o sea, buscas su voto para que tú llegues al poder. Algunas cosas cumplirás, pero muchas otras me imagino que no podrás cumplirlas. Ninguna que ofrezca no la cumpliré. Así fue en Tlajumulco. Creo que eso es lo que hace también diferencia. No te puedes comprometer a algo que no eres capaz de hacer. Y lo que yo he ofrecido hasta el día de hoy, tengo manera de sostener que se va a cumplir. No he ofrecido nada que me parezca fuera de alcance. Me he comprometido, por ejemplo, a que Guadalajara va a recuperar la paz y la tranquilidad en 3 años. Ese ha sido mi compromiso con la gente. Tampoco tengo una varita mágica para que Guadalajara enfrente el problema de seguridad pública de manera inmediata y sin obstáculos en el camino, pero ese es el propósito que me estoy poniendo. Si no puedo con eso, ahí termina mi carrera política. Así lo tengo de claro. Dicen que yo veo a Guadalajara como una plataforma, sí, pero también lo puedo ver, si no hago las cosas bien, como una fosa política. Y entonces creo que el simple hecho de que yo sea capaz de poner en la mesa mi renuncia en caso de que no pueda con el puesto, el impulsar la idea de la ratificación de mandato como una figura que vamos a institucionalizar en Guadalajara, como lo hicimos en Tlajumulco, pues habla de que lo que yo quiero es que la gente sepa que me voy a comprometer, y que si por algo no cumplo, por algo no cumpliera, tengan el derecho literalmente de correrme de mi trabajo. Entonces, esa es la manera en que te ganas la confianza, poniendo cosas en la mesa, arriesgando. De esa manera creo que he podido construir el perfil de un liderazgo distinto a los políticos tradicionales de Guadalajara, y así voy a seguir. Ese es mi estilo, ese es en lo que creo. Hay gente que lo ve bien y por supuesto hay gente que no le gusta el estilo, pero pues eso es lo que soy. Justo en ese sentido, si nos planteas como una síntesis de cómo vas a lograr reducir o traer la paz, reducir la inseguridad hacia 3 años, cuáles son las propuestas, y también, además de lo que traes planteado, preguntarte es, hay una serie de indicadores, todos los días se sabe que van creciendo los atropellos de los derechos humanos, más abusos policiales. De hecho, pues aquí en Guadalajara está muy reciente el recuerdo todavía del 1 de diciembre del 2012 de esos represión policial. ¿Cómo acabar con la represión policial? ¿Cómo acabar con las revisiones de rutinas? ¿Cómo acabar con los chantajes o sobornos? O con el hecho de que detener a personas, que la policía detiene a personas solo por grabarlos, por estar cometiendo ilícitos. ¿Cómo meter también en cintura a la policía? Reconstruir el tema de seguridad tiene varios niveles, Jesús. Primero, si se trata de hablar de cómo vamos a recomponer el cuerpo policíaco y su operación, pues esa es una ruta muy específica y tiene que ver primero con romper las cadenas de corrupción que hay detrás del desempeño de muchos servidores públicos que están en la policía, que están ya del lado de los malos y no de los buenos. Entonces, el primer paso es romper esas cadenas de corrupción que hoy han generado impunidad y que han generado que hechos delictivos que están a la luz de todos, que son públicos, pues simplemente sigan sucediendo como si nada pasara. Todo el mundo sabemos que hay venta de medicinas clandestinas cerca del Hospital Civil.
Y ahí están como si nada. Todo el mundo sabemos que hay comerciantes, no todos los locales, hay locales serios en la zona desde las 5 de febrero, en donde se están vendiendo autopartes robadas y nadie hace nada. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es una red de corrupción. ¿Qué tenemos que hacer? Desmantelarla, actuar con valentía. Yo lo dije con claridad, yo no voy a pactar con criminales. Jamás, no lo hice en Tlajomulco, no lo voy a hacer en Guadalajara, y aquel policía que cruce esa raya va a estar fuera de la corporación. Vamos a hacer lo que podamos para depurar a la policía municipal, vamos a meterle inversión en tecnología, vamos a tratar de equipar mejor a la policía, me comprometí ya a mejorar sus salarios, pero eso no es todo, es decir, con eso no vas a arreglar la seguridad de esta ciudad. Tenemos que cambiar el enfoque del modelo para privilegiar la prevención y no la reacción. Esa es la ruta que siguieron otras ciudades que han tenido políticas exitosas en materia de seguridad, Nueva York, Medellín, la Ciudad de México, por ejemplo, pero son medidas que van a tener efectos en el mediano plazo y la gente lo que quiere es sentirse segura hoy. Entonces tienes que equilibrar una política pública en materia de seguridad que te permita tener capacidad de reacción para atender lo urgente hoy, que se sienta no solamente que tú presentes indicadores de que vas reduciendo los delitos y la delincuencia, sino que la gente se sienta más seguro, y eso es un gran reto. Pero lo otro es entender que nunca vamos a poder acabar con la violencia con más violencia. Tenemos que generar una ciudad mucho más justa, mucho más equitativa, con más oportunidades para la gente, y eso es un trabajo que se tiene que hacer en una apuesta y con una visión de largo plazo. No vas a pactar con criminales, pero es obvio que opera el narcotráfico, organizaciones del crimen organizado en Guadalajara. Se han acercado contigo, han enviado mensajes, han querido ofrecer apoyo, han querido amenazar, porque es obvio que eres un actor de poder importante y me imagino que estarán al pendiente ellos, pues, de quien llegue a gobernar. A lo mejor sí, pero no se han acercado hasta ahora conmigo, Rubén. Tengo que decirlo con toda claridad, no me han buscado ni para ofrecer apoyo, ni para tratar de sentarse a negociar. Ojalá y no lo hagan, porque no voy a aceptar. Amenazas. Hasta ahora no. De esa parte no, de los priistas un montón. ¿De quién? De los priistas, digo, de los otros malos no. De esos malos sí, de los otros malos no. Hasta ahora no. Y lo que te puedo decir es, el tema del narcotráfico no es competencia de la policía municipal, pero me parece que sí hay delitos del fuero común y actividades criminales que sí son competencia del municipio, que pueden tener intereses de otro tipo detrás. Entonces, habrá que ser cuidadosos con cómo entremos al tema. A nosotros nos toca la función, constitucionalmente hablando, de ser una policía preventiva, y en eso nos vamos a concentrar. Tampoco podemos tener aspiraciones de ser nosotros los que acabemos con los narcos. No nos toca a nosotros. Ese no es mi trabajo, ese no será mi trabajo. Pero sí será mi trabajo el lograr que la gente tenga una policía cercana, una policía que dé confianza, una policía que atienda las demandas de la gente. Eso nos toca hacer a nosotros y vamos a concentrarnos en ello. ¿Quieres ser capaz de resolver este reto de que la gente sienta confianza, bajar índices delictivos, pero no violar derechos humanos de la gente? Por ejemplo, los jóvenes padecen las extorsiones policíacas frecuentes. Tú puedes preguntar en cualquier prepa a quienes han detenido la policía y la mayoría va a levantar la mano. ¿Qué hacer para detener estas constantes ataques y agresiones a los jóvenes? Asumir como un principio básico del modelo la cultura del respeto a los derechos humanos y la cultura de la legalidad. Si no lo hacemos así, el modelo va a fracasar. No podemos confundir el hecho de que regrese la autoridad a Guadalajara con el concepto del autoritarismo. Son dos ideas distintas. Guadalajara va a volver a tener presidente municipal. Eso sí me comprometo a hacerlo. ¿No tiene ahorita? No, pues no. Es otra cosa. Eso es un asunto ahí raro, pero hoy no tenemos presidente municipal. Guadalajara va a volver a tener presidente municipal, va a volver a tener autoridad, va a volver a tener orden, pero jamás va a volver a tener arbitrariedades, no va a volver a tener autoritarismo, y va a tener a un presidente municipal que va a gobernar escuchando y que va a gobernar respetando los derechos de la gente. Una pregunta rápida. ¿Está todavía el riesgo de que se apruebe una llamada ley bala? Hay una iniciativa en el Congreso. Uh-huh. En caso de que llegaras a la presidencia municipal y en el Congreso se aprobara esa ley bala, ¿harías algo para tratar de frenar esa iniciativa? ¿Cuál es? Cuestionada. Ahora sí me agarraste en curva. Hay varias. Una que presentó la diputada Gabriela Andalón hace un par de años, que todavía está ahí latente. Luego el CESJAL. Está presentada, como regular manifestaciones, ¿no? Sí, se le dice ley bala, pero es para regular las manifestaciones, ponerles horarios, sí. Jamás. Si yo soy presidente municipal de Guadalajara, esta va a ser una ciudad de libertades, con autoridad y con el respeto a la ley, pero de libertades absolutas y de derechos igualitarios. Tenemos que respetar a la gente, tenemos que lograr que esta ciudad sea tolerante, que esta ciudad sea abierta, que esta ciudad sea respetuosa, y por supuesto que garantizar siempre el derecho a la libre expresión será algo que yo defienda
hasta donde me alcance. Mencionabas ciudades exitosas, entre otras Nueva York, que me imagino que será el programa de Giuliani con tolerancia cero, pero eso también generó bastantes críticas por la actuación represiva de la población. Tiene, de alguna manera, es una pregunta relacionada con lo que te decía de los jóvenes. Totalmente. Pero para toda la población. Totalmente. Tiene que ver con el modelo Giuliani, pero también tiene que ver con el modelo que se impulsó en la Ciudad de México, en donde se corrigieron ese tipo de cosas. Es decir, no hay recetas mágicas, Rubén. A lo mejor lo que funcionó en Nueva York tiene que tener una serie de ajustes y tropicalizarse a la realidad de Guadalajara, por supuesto. Es lo que hemos trabajado con la red de ciudades seguras de la ONU desde hace 1 año y medio. Y lo que te puedo decir es que uno de los 5 pilares centrales del modelo Ciudad Segura, lo puedes checar en nuestra plataforma digital, es el tema del respeto a los derechos humanos. Yo creo que una política de seguridad firme y de cero tolerancia no tiene por qué estar, armada en torno a la idea de abusar del poder o de violentar derechos humanos. No coincidiría yo con esa visión. 2 preguntas que tienen que ver más con temas económicos, salariales. Sé que es un gobierno municipal, pero desde ahí, ¿hay alguna propuesta para atender o mejorar la situación de pobreza, mejorar la situación económica de la población de Guadalajara? Y en ese sentido, otra pregunta que está relacionada. Muchísimas personas, ante el fracaso de la política económica del país, ha optado por el llamado comercio informal, o el comercio ambulante ha ido aumentando en los últimos años. Aquí en el centro, y es un problema complejo porque es muchas personas que están dedicándose a actividades que son legales y es su forma de mantenerse o de buscar un sustento, y sin embargo hay presiones del lado del comercio formal, del lado del empresariado, para acabar con todo el comercio ambulante. ¿Qué harías en ese caso, en caso de llegar? Son 2 temas. El primero, el tema de la inequidad. Habría que decirlo de esta forma. Yo celebro que en la Ciudad de México se haya abierto el debate sobre el salario mínimo. Me parece que es un debate importante, pero esa no es la ruta por la cual yo puedo plantear una estrategia en materia de equidad en la ciudad, porque yo no puedo modificar el salario mínimo por decreto. Hay que ser objetivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? La apuesta a la competitividad, pero no en la agenda del Fondo Monetario Internacional. Es otra cosa. Tenemos aquí que fortalecer la micro y la pequeña empresa, que al final de cuentas son la base de nuestra estructura económica. Tenemos que apostar al esquema de cooperativas, particularmente en la modalidad de cooperativas de barrio, para poder lograr generar empleo cerca de donde la gente vive. Tenemos que apostar a reactivar las economías de consumo intensivo en los mercados municipales. Hoy los mercados municipales están abandonados y eso está relacionado con el otro tema del comercio ambulante. Nomás cerraría ahorita el tema económico. Yo lo que he dicho siempre, ese fue el primer principio de nuestro modelo de gobierno, ciudad digna, la dignificación de la ciudad, y un principio básico de una ciudad digna es una ciudad que no sea tan inequitativa. Es una ciudad justa en toda la extensión del término. El gobierno municipal no puede garantizar equidad en el ingreso porque pues eso no es competencia mía y eso es un asunto estructural del país, pero sí podemos garantizar que el acceso a los bienes de la ciudad y a los servicios de la ciudad sea más equitativo. Por ejemplo, ¿cómo incides en la equidad desde la trinchera de la administración municipal haciendo infraestructura de primer mundo en las zonas más marginadas? ¿Por qué en las zonas más pobres de Guadalajara una unidad deportiva es una cancha de tierra y 2 columpios rotos? ¿Por qué no pueden tener una cancha empastada, con alumbrado, con una alberca pública? Eso es equidad. ¿Cómo logras que el espacio público se vuelva un factor de justicia en términos de acceso a los servicios de la ciudad? Es una ruta que creemos podemos explorar, que vamos a intentar meterle ganas, y en ese sentido creo que se puede ir reduciendo la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Entonces la apuesta es a la competitividad, generando condiciones para que esta ciudad pueda atraer inversión que genere empleos más estables y mejor remunerados. No tenemos otra ruta y tenemos que apostarle a eso con un compromiso firme con la idea de la equidad como premisa y como búsqueda fundamental del gobierno. Y lo segundo, el tema del ambulantaje. No podemos tratar a quienes venden en la calle como delincuentes. No podemos. Hay un problema real, un problema económico. La gente vende en la calle por necesidad, no por gusto. Pero tampoco podemos permitir el desorden absoluto. Queremos recuperar el centro y queremos particularmente recuperar las banquetas de la ciudad. Queremos que esta ciudad se pueda volver a caminar. Y entonces poner orden significa, y ya lo hablé inclusive con el presidente de la Canaco, de la Cámara de Comercio, que son los que han traído esta agenda de manera más específica de tratar de combatir el ambulantaje en el centro histórico. Yo lo que le dije es lo siguiente. Primero tenemos que redefinir el polígono del centro histórico para que sea un polígono con tratamientos específicos. No es lo mismo como abordas el tema en la Plaza Tapatía o en un palacio municipal o un palacio de gobierno, en la rotonda, o en esa zona debe tener un tratamiento específico,
Obregón debe tener otro tratamiento, Medrano debe tener otro tratamiento, tiene que ser una redefinición, no podemos estar con fundamentalismos en las partes, o sea, Canaco no puede decir esto es y ya aquí no puede haber nada, no. Eliminarlos prácticamente lo como propone, por decreto, ¿no? Eso no se puede. Entonces, primero, redefinir el polígono y segundo, inclusive definir algunos giros que pudieran ser compatibles con la venta en la calle. Por ejemplo, las cosas que forman parte de la experiencia de ir al centro, comprarte unos cacahuates o a lo mejor comprar unas flores, pero no que haya piratería, no que haya ropa, no que haya venta de electrodomésticos, por ejemplo. Entonces, definir giros, establecer una normatividad de imagen urbana para que puedan ser en puestos que tengan una misma imagen, un mismo diseño, y a los demás comerciantes ofrecerle una alternativa, no los puedes sacar a la fuerza, tienes que generar consenso, y yo creo que una de las rutas fundamentales es aprovechar el 40% de los locales, de los mercados municipales que hoy están cerrados y abandonados. Ahí tienes una alternativa. No es posible que nuestros mercados estén cerrados y la gente esté vendiendo en la calle. En lo que va de la entrevista, Enrique Alfaro, has comentado 2 o 3 temas en los que dices bien, de acuerdo a las leyes, los alcaldes no pueden resolverlo, el tema del narcotráfico, el tema del salario. Pero fíjate, hay cosas que estaba reflexionando, cómo se les limita ciertas capacidades, cierta modo de resolver problemas a los presidentes municipales, sin embargo sí pueden hacer otras. Sí pueden otorgar incentivos y exenciones fiscales para que vengan los empresarios a traer inversiones. Es decir, parece que los gobiernos se han ido remodelando para favorecer las inversiones y la ganancia privada, pero no para resolver cuestiones esenciales como es un salario digno, que no exista explotación. Uh-huh. ¿Qué piensa hacer al respecto? Bueno, eso yo creo que tiene que ver con las visiones de quienes hoy gobiernan esta ciudad. Yo no la comparto así. Yo no creo que la ruta que tengamos que seguir sea la de dar incentivos fiscales a las empresas para que se vengan aquí. Lo que tenemos que hacer, Rubén, desde mi perspectiva, es generar condiciones. Los elementos que hoy están mermando la competitividad de la ciudad son muy específicos, muy claros. Es, por ejemplo, el nivel educativo de la ciudad. Hacemos segundo de secundaria como nivel de educación promedio. Por eso estamos planteando la idea de dar becas, una beca universal a todos los estudiantes de preparatoria, porque ahí tenemos el cuello de botella, el nivel de deserción escolar más alto es el nivel medio superior, porque los muchachos tienen necesidad de trabajar. Entonces ya existe en la Ciudad de México. Yo ya me comprometí, va a haber becas para todos los estudiantes de prepa que lo necesiten, y eso va a incidir, bueno, si lo diseñas como una política pública sólida, en el nivel de escolaridad. Otro factor que incide en la competitividad es el tema de la seguridad. Una ciudad así de insegura no es una ciudad competitiva. El tema de la certeza jurídica. A lo mejor nosotros no podemos resolver el desastre del Poder Judicial, ni podemos acabar con los magistrados que dicen que hay que violar la ley pero sin decirlo. No podemos hacer eso. Pero sí podemos hacer, por ejemplo, dar certidumbre en los planes de ordenamiento territorial. Que los usos de suelo no se modifiquen por intereses privados, que prevalezca el interés general de la ciudad por encima de cualquier interés privado. Esa es una función esencial del gobierno. Entonces, pero establecer qué se puede hacer y en dónde se puede hacer. No bajo la premisa que hoy camina todo en Guadalajara, que se puede hacer todo, nomás que pagues por debajo de la mesa. Entonces, cuando tú das certeza jurídica, cuando mejoras tus niveles educativos, cuando puedes tener condiciones de seguridad en la ciudad, cuando tienes infraestructura de primera, vas generando condiciones de competitividad que pueden atraer inversión productiva sin necesidad de hacer desfiguros, de estar dándoles más beneficios económicos a los empresarios. No es por ahí. Creo que lo otro sí lo podemos hacer. Y en la parte que tiene que ver con la explotación, con los excesos, nosotros queremos abrir el debate sobre el tema del salario, pero en los términos que podemos. Tenemos que abrirlo como un debate, buscando que esta ciudad pueda en algún momento, ese tiene que ser el propósito, tener los salarios, el mejor nivel de ingreso promedio de la República Mexicana. Creo que ese tiene que ser una aspiración como modelo de ciudad. Enrique Alfaro, tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Quería hacerte tenía varios cuestionamientos, bueno, ya que con el tiempo está volando el tiempo. Es que con el tema de los estacionómetros, el tema de esta empresa Metrometers ha causado muchísima indignación, sobre todo en sectores del centro, en sectores como Santa Tere, la instauración de estos estacionómetros, parquímetros. ¿Qué piensas hacer si llegaras a la presidencia municipal? Vamos a revisar la concesión. Ese fue un negocio de quienes gobernaron Guadalajara hace unos años y de los que hoy quieren volver a gobernarla. Vamos a revisar el contrato de concesión. ¿De quién en particular? Pues tengo algunas sospechas. Todavía no tengo elementos, prefiero... ¿De Aristóteles, del gobierno? Sí, del gobierno de Aristóteles. Y creo que el asunto de los parquímetros ha sido un abuso terrible. Tenemos a empleados de una empresa privada con gafete de la autoridad cobrando, multando gente. Es absurdo. No podemos impulsar los mercados municipales cuando les quitaste la posibilidad de tener estacionamiento. O sea, los parquímetros en los mercados tienen que ser cuando menos una hora gratis, porque si no, ¿cómo alientas el consumo en los mercados? Es decir, vamos a revisar la concesión y no voy a permitir abusos en ese sentido. Vamos a poner orden en ese tema.
que es uno de los muchos que se han ejecutado de manera abusiva por parte del gobierno. Uno de los temas esenciales para Guadalajara es la redensificación, de que está, digamos, perdiendo pobladores, habitantes, y que pues es necesario construir nuevamente, digamos, proyectos inmobiliarios. El problema, me parece que ahí no veo ninguna diferencia en todas las propuestas políticas, que lo que llaman redensificación se convierte en lo que también los expertos llaman gentrificación, es decir, expulsar a los pobres prácticamente de Guadalajara. ¿Por qué? Porque todos los proyectos inmobiliarios que se están construyendo son inalcanzables, claro, para la mayoría de la gente que tiene salarios mínimos. ¿Qué piensa al respecto? Esa es la propuesta del PRI. Nosotros estamos planteando lo contrario, Rubén. A lo mejor no has revisado todavía con detalle el planteamiento. Lo que estamos planteando nosotros es que la calzada Independencia deje de ser el eje histórico de la división económica de Guadalajara, ¿no? De la calzada para allá y de la calzada para acá, y que la calzada se convierta en el factor de integración urbana fundamental del modelo de desarrollo urbano. ¿Qué queremos hacer? Que los polígonos de intervención específica que vamos a desarrollar en torno al Parque Agua Azul, en torno a la antigua Central Camionera, en torno al Parque Morelos y en torno al Estadio Jalisco y la Plaza de Toros, puedan convertirse en espacios que permitan redensificar Guadalajara, pensando en que el 95% de la demanda de vivienda de esta ciudad es interés social y popular, porque es el poder adquisitivo de la gente, pero en un modelo serio, no de marginación y de hacinamiento, que eso es algo muy importante. ¿Les ofrecerías casas de 250,000 pesos a gente ahí en el centro? Tenemos que buscar la forma con el sector privado, inclusive si se tiene que diseñar un esquema de subsidio de la vivienda, tenemos que buscar una forma de dar vivienda digna a la gente de bajos ingresos. Ese tiene que ser la gran apuesta. La calzada de Independencia puede lograr convertirse en un factor de integración y de equidad en la ciudad, pero necesita desarrollarse políticas públicas. Esto no es de ocurrencia. Ramiro Hernández piensa que densificar el centro es cambiar el uso del suelo. Eso no es redensificar el centro. También eso piensa el candidato del PRI. Eso no es densificar el centro. La redensificación no se da por decreto, tiene una lógica. El mercado del suelo tiene una lógica específica y tienes que entenderla y actuar en consecuencia. Entonces, queremos que este eje de la calzada y estos 4 polígonos en específico puedan cumplir ese propósito, pero no va a ser con la lógica que tú dijiste, creo que correctamente, de la idea de eliminar la realidad socioeconómica de la ciudad y mandarlos a otro lado, ¿no? Tiene que ser fundamentalmente enfocado a ese propósito. ¿Sientes que ya ganaste la campaña? Creo que estamos muy cerca, pero viene lo más difícil. Creo que tenemos una ventaja muy sólida. Creo que estamos listos para ganar la elección, que vamos a tener enfrente un mes de guerra sucia terrible, de provocaciones. Hoy estuve en una universidad y llegaron unos chavos ahí a provocarnos, a querer atacar y buscar ahí una reacción. Vamos a mantenernos con mucha serenidad. Lo único que pudiera complicar la elección es que la gente no participara. Si la gente sale a votar, vamos a ganar la elección. ¿Fue un error incluir a Carlos Lomelí como candidato de Movimiento Ciudadano? No. Es los ataques que te han hecho desde el PRI. Es parte de la desesperación. Yo creo que Carlos es un agente que va a ganar su distrito y no considero que haya sido un error. Decías... Como acepté que fue un error, por ejemplo, cuando estaba integrando mi planilla, y lo acepté, ¿no? Es decir, Beatriz García de la claro, también se debe uno de aceptar cuando te equivocas, pero ese no lo consideré así. Pero en el caso de Carlos Lomelí, decías que pediste información sobre sus antecedentes. Por supuesto. ¿A quién? A muchas instancias, inclusive al gobierno del Estado. El dirigente del partido pidió por escrito, tenemos por supuesto constancia de ello, información sobre si había alguna investigación abierta o algún problema con alguno de los candidatos de nosotros. Jamás se nos dijo nada. Y por supuesto que no lo tiene. Vamos a dar paso en los minutos que quedan a preguntas. Solo una pregunta última mía es, Ciudad Creativa Digital, apoyada por el gobierno de Emilio González Márquez, ¿lo mantiene aparentemente el gobierno priista? En caso de llegar a la presidencia, ¿lo vas a mantener o no? ¿Y en qué condiciones? Hay que recordar la polémica del Parque Morelos cuando intentaron instaurar ahí la Villa Panamericana. Vamos a revisar todo el proceso de adquisición de predios del Parque Morelos, eso es otra cosa. Creo en que Ciudad Creativa Digital tiene viabilidad, pero el proyecto urbano que se tiene que hacer en torno al Parque Morelos es mucho más que Ciudad Creativa. Tiene que ser un proyecto urbano de vivienda, de comercio y de servicios muy amplio. Hay que revisar todo el proyecto desde el principio. Hay muchas vecindades en esas zonas. Y tal como está planteado ahora, implicaría expulsarlos. Es justamente de lo que hablo con estos proyectos de densificación. ¿Cambiarías eso? Creo que... ¿Lo respetarías a quien vive ahí en las vecindades? Mira, yo sí creo en la idea esta de que hay cosas en la ciudad que cuando tú quieres plantear una visión de interés general como área, como ciudad, pues a lo mejor hay algunas cosas que se tienen que sacrificar. Es cierto, pero no puede ser con atropellos, no puede ser con imposiciones, tiene que haber diálogo. ¿Se puede construir una alternativa para la gente? Yo creo que sí, pero requiere mucho sentido común, mucha mano izquierda y sobre todo mucha sensibilidad social. Yo no voy a ser un presidente que tome decisiones encerrado en mi oficina. Lo que se tenga que hacer se va a hacer construyendo acuerdos. Tenemos llamadas, Enrique, vamos a darlas
a presentártelas. Déjame ver, las que tienen que ver contigo para Alfaro. Sara Pérez, ¿sabe usted lo que pretende? ¿Conoce usted el puesto que pretende obtener? Te las puedo leer sí, lo que dices. Rápidos. Lourdes de la Mora, ahorita que entrevistan a Alfaro, ¿qué propone para los locatarios del mercado Corona? ¿Qué propone que no haya caos en Guadalajara por la línea 3 del tren ligero y sobre todo las rutas de los camiones? Hugo Guevara acaba de declarar que su patrimonio son 40 millones de pesos, pero de llegar a ganar la presidencia que no cobre ya porque ya con lo que gane es suficiente. Voy a bajarme el sueldo. Yo siempre he creído que quienes ofrecen que no van a ganar nada es un asunto de demagogia, hay que ganarlo justo. Vamos a bajarnos el sueldo porque creo que hoy está muy elevado. Y bueno, pues mi patrimonio es público, estoy en 3 de 3, ahí está disponible para quien lo quiera checar. También Miguel Ángel Díaz nos preguntaba sobre la propuesta en materia de educación, ya comentó. Platiqué algo, sí. Sobre el tema. Saulo Cortés, como presidente municipal, pretende destituir al fiscal, ¿cómo lo haría? No puedo hacerlo, pero fijo mi postura porque hay muchos políticos que lo piensan y no lo dicen. Porque, compa Luigi Damo, ¿por qué Alfaro defiende a Pérez Pozos? No lo defiendo, lo conozco. ¿Son amigos? Sí, de muchos años, desde la prepa. Miguel Ángel Díaz también dice que hay 2 factores que afectarían la elección, el acarreo del PRI y el abstencionismo. ¿Crees que te va a afectar el abstencionismo? Espero que la gente de Guadalajara salga a participar. Si hay una baja participación puede complicarse la elección, es cierto, pero confío en que va a haber una participación importante. Hablando del financiamiento de campañas, Enrique, todas las campañas grandes como es la tuya suelen no respetar los topes. Son 5 millones de pesos apenas para la campaña en Guadalajara. Por lo que yo veo despliegue, yo creo que ya lo rebasaste. No, ¿Y de dónde viene ese dinero? Hoy estoy bajando espectaculares, justamente porque vamos a administrar perfectamente eso. Tenemos una contabilidad minuciosa. Rubén, yo no voy a poner en riesgo la elección. Soy el que más la tiene que cuidar porque enfrente, pues si ya Leonel Sandoval dijo que el tribunal les está haciendo la tarea, pues yo tengo que ser extraordinariamente cuidadoso. Entonces, arrancamos con fuerza, era importante. La precampaña fue complicada para mí porque había muchas confusiones y muchas dudas sobre qué se podía y qué no se podía hacer. Arrancamos con fuerza la campaña, vamos a ir administrando. Hoy estoy bajando algunos espectaculares para no rebasar la presupuestación que tenemos. Voy a ser muy respetuoso de eso y voy a dar informes de cuánto gastamos en el primer mes y quién y de dónde sale el dinero. Casi es una regla que en las campañas ciertos sectores económicos se acercan a los partidos, a los candidatos a ofrecer dinero para después obtener contratos. Los constructores, los proveedores. ¿Quiénes se han acercado contigo? Voy a llegar sin ningún tipo de compromiso que limite mi acción como presidente municipal. Eso sí te lo puedo garantizar. Me han ayudado amigos y lo han hecho con el ánimo de que este proyecto salga adelante. No traigo ningún compromiso que me vaya a limitar para tomar las decisiones que Guadalajara necesita. Has hablado de combatir corrupción como una de las fuentes para obtener recursos, invertir en programas sociales o en estos espacios públicos. Hablas de una reducción de 600 millones de pesos, si mal no recuerdo. Sí. Pero en el tema de corrupción no se puede ahorrar mucho más. Es decir, en este momento es obvio, es digamos como un rumor bastante extendido en todos los gobiernos que se están cobrando, digamos, ya no es el diezmo, ya no es el 10%, se habla hasta el 20% por las obras. ¿Vas a combatir de fondo lo que ocurre con, digamos, la corrupción en la asignación de contratos y obras públicas? Totalmente, estamos estableciendo medidas ya específicas desde la transmisión en vivo en tiempo real de las sesiones de Comisión de Obra Pública y de Adquisiciones. Yo lo que digo es, el cálculo que hicimos era solamente con el presupuesto que estaba etiquetado 2015 de infraestructura ejecutada con dinero municipal. Pero estoy de acuerdísimo, el monto es mucho mayor, va a ser mucho mayor. Hicimos un cálculo conservador y ese cálculo nos dio 600 millones de pesos solamente del presupuesto municipal. Ya no estamos contabilizando pues los diezmos de 20 o 30% que están pidiendo, bueno, diezmos de 20, es raro, pero en obras con dinero federal o estatal. Sí, todo el mundo lo sabemos, es como el tema de las medicinas del Hospital Civil, de afuera del Hospital Civil. Todo el mundo sabemos lo que está pasando, los constructores te lo dicen cuánto les están pidiendo. Ellos admiten que ahorita el gobierno del estado y Guadalajara les están pidiendo dinero para asignar. Por supuesto. ¿Y por qué no denuncian? Sin obras. A ver, la corrupción requiere cuando menos de 2 partes. Entonces, ojalá y el sector privado haga la parte que le toca. Lo que yo estoy ofreciendo es, el gobierno municipal va a hacer la parte suya. Y otra pregunta con el tema de la reducción. Estos 600 millones de pesos, ¿no es muy poco recurso, digamos, de austeridad, teniendo en cuenta que es prácticamente el 10% de todo el presupuesto de Guadalajara? Yo sigo creyendo que puede ser más, Rubén. Lo que hicimos fue un cálculo conservador porque la realidad de cómo están las cosas al interior de las finanzas de Guadalajara la vas a saber hasta que llegues. O sea, cuando abras el closet y veas que te dejaron de desastre. Sí. Entonces hicimos un cálculo
solo para no irnos de boca, yo lo que creo es que mínimo 600 millones y que creo que puede ser mucho más, inclusive con partiendo del tema de corrupción y también el tema de eficiencia administrativa y de austeridad, pero es un cálculo conservador. Guadalajara, el segundo municipio más endeudado, lo que se sabe hasta ahora. ¿Vas a aplicar una política de austeridad? ¿Quiere decir que la deuda va a permanecer para los próximos gobiernos o vas a tratar de reducirla o ni modo se quedará para los siguientes años? Vamos a revisar la estructura de la deuda, se tiene que hacer, pero ese no es el problema de fondo. Yo lo que he dicho es que Guadalajara, más que un problema de falta de dinero, lo que hay en Guadalajara es un problema de falta de vergüenza de quienes gobiernan el municipio. Entonces vamos a ver cómo le hacemos para administrar bien los recursos. La deuda la tenemos que pagar, o sea, eso no lo puedo evitar, pero vamos a ver las mejores condiciones para hacerlo, sin que eso signifique evadir la responsabilidad o patearla para más adelante, sino simplemente garantizar mejores condiciones del crédito. En la campaña de hace 6 años por Tlajomulco salías en tu propaganda enojado y te preguntaron y dijiste que no había nada por qué estar contento en Tlajomulco. Ahora sales sonriendo. Pues poquito. ¿Estás contento porque vas a ganar Guadalajara o por qué ahora sales sonriendo? Pues no estoy tan sonriente, ¿sí? ¿Se te hace? Pues no estás enojado. Bueno, no tan enojado. Salías? No, estaba Tlajomulco, era una cosa terrible, pero estoy esperanzado. Digamos que es una sonrisa de esperanza. Y actuada, posada, si te pidieron los publicistas. Es mi sonrisa natural, pero creo que estamos tratando de hacer, es una campaña distinta la de Tlajomulco, es una realidad diferente, pero me ha gustado la campaña, así como dije que la precampaña no me sentí cómodo. Creo que la campaña va bien, me gusta el diseño, me gusta la imagen, el concepto es muy simple, buen gobierno, a eso nos vamos a concretar. Muy bien, pues hay más preguntas, pero exactamente, de hecho nos pasamos un poco. Nos ofrecieron un poco de su tiempo nuestros compañeros de Punto 5. Muchas gracias Enrique Alfaro por estar con nosotros.